Historia de la ciencia. Pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Historia de la Ciencia. Como sabéis, en capítulos anteriores pues vimos las diferentes ciencias a lo largo del siglo XIX, ramas como la física, la química, y hoy viajamos al siglo XIX, pero en concreto en este capítulo 8 vamos a bucear al origen y la constitución de la ciencia de los seres vivos, la biología. Hablamos de una época en la que los científicos comenzaron a entender que los seres vivos no son inmutables, sino que cambian, se adaptan y evolucionan, yendo desde lo más macroscópico, la anatomía, al principio de lo que será la biología microscópica, que ya veremos en el próximo capítulo 9. Por cierto, bienvenida, Guiomar, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Estás preparada? Sí, Manu, preparadísima, muy buenas. Bueno, nos adentramos hoy en una época fascinante para las ciencias de la vida. Anteriormente vimos, como decías, que la Ilustración en el 18 nos enseñó a observar, nos enseñó a describir, a clasificar la naturaleza con método científico, a través de la razón. Y también a abrir esos conocimientos al público. Pero el siglo XIX nos obliga a dar un paso más allá, a aceptar que la naturaleza no es algo fijo, ni un proceso terminado. Empezamos ahora, en el 19, a asimilar que los seres vivos, igual que nuestro planeta, tienen historia, que cambian, que se transforman, y solo pueden entenderse realmente si los situamos en la línea del tiempo. Mirar la vida en el siglo XIX es pasar de estudiar un fotograma fijo, como algo terminado, a pensar en procesos inconclusos, a asomarse al mundo como quien se asoma a un único fragmento de una película larguísima. Así es, el siglo XIX pues no solo fue un periodo de descubrimiento biológico en sí mismo, ¿no? Fue un cambio de perspectiva sobre la vida misma. Por un lado, los seres vivos dejaron de ser entidades fijas y misteriosas, si me lo permites, para convertirse en sistemas complejos pues sujetos a transformación. Además, comenzó a consolidarse la idea de que la adaptación al entorno es una fuerza que moldea la diversidad de la vida. Ahora veremos un poquito sobre esto, ¿no? Y los exponentes que vamos a destacar hoy, ¿no? Todo esto generó pues un marco nuevo para interpretar la historia natural y sentar las bases de lo que conoceremos como evolución. Efectivamente. La ciencia del 19 ya no se conforma con hacer descripciones o clasificar. Los científicos del momento quieren entender por qué esas formas existen, cómo han llegado hasta nuestros días y qué relación mantienen con su entorno. Se empieza entonces a asumir que la naturaleza funciona como un sistema dinámico, regido por patrones en cierta manera regulares, ¿no? Donde el cambio no es una excepción, es la norma. Esta nueva mirada implica algo fundamental. Comprender la vida exige observarla en relación con el tiempo. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar un poquito a la introducción, ¿no? de la ciencia de la biología en el siglo XIX, porque claro, si lo pensamos, hasta entonces se conocía como historia natural, ¿no? Y se consolida como tal, como una disciplina científica con métodos rigurosos, una observación detallada, la clasificación sistemática, la anatomía comparada, todas estas disciplinas que ya van conformando lo que es la biología moderna, ¿no? Esto permitió establecer relaciones entre especies y estudiar pues, la historia de la vida en forma más objetiva, ¿no? Así que se sentaron las bases para la teoría evolutiva y para entender la dinámica de los ecosistemas. Algo tan complejo, pero bueno, vamos a intentar hacer a nuestros oyentes que sea sencillo. Sí. Empieza a imponerse una idea fundamental, y es que los organismos no son entidades fijas ni entidades eternas. Las especies cambian a lo largo del tiempo, se adaptan a las condiciones del entorno, y en ocasiones también desaparecen de manera irreversible, dando lugar a los procesos de extinción. De hecho, a comienzos del siglo XIX muchos naturalistas todavía interpretaban los grandes fósiles como restos de gigantes míticos, ¿no? De los cíclopes, o de dragones, o de animales que aún debían existir en lugares remotos. Y fue precisamente el estudio riguroso de estos restos, gracias a la anatomía comparada, lo que llevó a una conclusión inquietante para la época, y es que algunas formas de vida no solo habían cambiado, sino que se habían perdido para siempre. Cierto es. De hecho, vamos a ir ya de lleno al grano y vamos a meternos con uno de los principales exponentes de todo este periodo, ¿no? Que es nuestro querido y aclamado Jean-Baptiste Lamarck, nuestro conde favorito, y vamos a hablar sobre el transformismo, ¿no? Cierto es que fue uno de los primeros en proponer que los seres vivos cambian a lo largo del tiempo, y su enfoque nos invitó a pensar la vida como un proceso activo y continuo. Si me apuras, sería algo así como decir que los organismos se transforman para sobrevivir y adaptarse a las condiciones de su entorno.
Claro, sabiendo que su nacimiento fue en el 1744 y su muerte en el 1829, en este periodo todas estas ideas eran más que revolucionarias, ¿no? Como datos así curiosos de Lamarck, podemos decir que él no empezó como científico, fue un soldado del ejército francés y tras una lesión se vio obligado a abandonar su carrera militar. Ese giro forzado pues lo llevó a dedicarse a la botánica, más tarde a la zoología, donde acabaría siendo uno de los primeros en hablar seriamente de evolución, ¿vale? Cierto es que uno de sus experimentos más notables, pudiéramos decir que aunque no experimentó como tal en el laboratorio, ¿no?, sí que realizó una observación sistemática e hizo una clasificación de las especies con gran detalle, ¿no? Y a día de hoy se mantienen, ¿no? Y se estudian en las carreras de biología, biomedicina, biotecnología, ¿no? Toda su contribución en zoología y botánica. Es curioso esto, ¿no? Y bueno, cierto es que llegó a su teoría más top, podemos decir, ¿no?, sentada, ¿no?, sobre la transmisión o heredabilidad de los caracteres a partir de la observación de fósiles y a partir de la observación de especies, ¿no? Y de esa manera, pues, aunque hoy sabemos que su teoría como tal era incorrecta, ¿no?, que ahora Guiomar nos contarás un poquito sobre ella, si te parece, pero bueno, de alguna manera fue pionero y abrió la puerta a pensar que la vida evoluciona y que, bueno, sentó un antecedente, ¿no, Guiomar? Bueno, efectivamente, Manu, Lamarck es otro de esos científicos valientes, científicos de frontera, ¿no? Y él, en su filosofía zoológica, fue uno de los primeros en atreverse a formular de manera explícita la idea de que las especies no son inmutables, sentando así las bases del transformismo. Y esta postura, profundamente disruptiva para la época, imaginaos, le llevó al final a la marginación y Lamarck llegó a ser abiertamente ridiculizado por algunos de sus contemporáneos. Su propuesta, la propuesta de Lamarck, partía de una idea clave, que es que los organismos mantienen una relación constante con su entorno, y esa interacción, entorno-especie, tiene consecuencias sobre su organización a lo largo del tiempo. Y aunque hoy sabemos, como bien decías, Manu, que el mecanismo clásico de la herencia de los caracteres adquiridos no es correcto en los términos en los que él lo planteó, sí resulta muy interesante observar que la biología contemporánea ha recuperado esa misma intuición general, que el ambiente puede influir en la expresión genética. Y este conjunto de procesos es lo que hoy conocemos como epigenética. La epigenética ya sabemos que ha mostrado que determinados factores ambientales pueden ir modificando la regulación de los genes sin alterar la secuencia, y que algunas de estas modificaciones pueden persistir durante varias generaciones incluso. Y bueno, pues esto no convierte a Lamarck en un precursor directo de la epigenética, ¿no? Pero sí nos invita a reconocer que su insistencia en la interacción organismo-entorno anticipa preguntas fundamentales que la biología moderna luego ha reformulado y ha abordado con nuevas herramientas y nuevas evidencias. Pues me encanta, Guiomar, que hayas sacado este tema. Yo, como especialista en epigenética, no vengo a hablar de mi libro, pero sí que me encanta este melón. Realmente, Lamarck lo que defendía es que los organismos cambian durante su vida en respuesta a un entorno, ¿no? Y esos cambios pueden heredarse, pero claro, durante mucho tiempo, como muy bien has comentado, ¿no?, esto se descartó totalmente con la genética clásica, que ya veremos, ¿no?, su antecedente con Gregor Mendel, pero la epigenética ha reabierto un debate muy importante al mostrar que el ambiente, los hábitos de vida, pueden modificar la expresión de los genes, incluso marcando como acelerador o freno el hecho de que se produzca una determinada enfermedad o se pueda revertir a un estado libre de enfermedad. Claro, Lamarck no acertó en el mecanismo, ¿vale?, porque él lo que propuso era algo muy teórico, pero sí la intuición de que el ambiente importa más de lo que se creía. Entonces, claro, hoy no decimos que Lamarck tuviera razón, pero tampoco que estuviera completamente equivocado, ¿no? Así que la epigenética pues, nos recuerda algo muy potente, ¿no?, que la biología no es el destino fijo, ¿no?, sino el diálogo continuo entre los genes y el entorno, ¿no? Y así, básicamente, Lamarck nos enseñó a observar la vida desde la perspectiva del cambio y la continuidad. Ese es como el objetivo que yo intento que los oyentes se queden con ello, ¿no? Y que de alguna manera anticipa la necesidad de entender cómo los organismos se relacionan con su entorno, ¿no? ¿Qué te parece? Efectivamente. Lo verdaderamente significativo del pensamiento de Lamarck fue romper con esa idea, que estaba profundamente arraigada, de que las especies eran entidades fijas desde su origen, no cambiaban. Y Lamarck nos obliga a pensar en la naturaleza como un proceso en el que cualquier cambio es una respuesta a las condiciones del entorno. Paradójicamente, esta ruptura que estamos hablando, esta ruptura intelectual, no fue reconocida en vida de Lamarck, y el pobre Lamarck terminó muriendo en la pobreza. Estaba
ya al final de sus días prácticamente ciego y marginado por buena parte de la comunidad científica de su época. Totalmente, Guiomar. Además ha servido como broche y cierre hablar de su muerte, pero bueno, tristemente la vida tiene estos altibajos, ¿no? Pues si te parece, vamos a ir ahora buceando en otro de los grandes exponentes, que fue Georges Cuvier y sus grandes teorías en torno a la anatomía comparada. Y este investigador científico, ¿no? Nació en el 1769 y tuvo su muerte en el 1832. Y si pensamos que Lamarck miraba al cambio, pues Georges Cuvier se centró más en la estructura y en la historia del organismo. A través de esta disciplina cada vez más incipiente, ¿no?, que ya existía, ¿no?, de la anatomía comparada, demostró cómo la forma de cada ser vivo está perfectamente adaptada a su función, ¿no?, revelando pues un orden profundo en la naturaleza. Claro, si pensamos que esto, Guiomar, a ver qué opinión tienes, ¿no?, que Cuvier, y se sabe y está muy constatado, que atacó duramente a Lamarck, incluso ridiculizando su teoría del transformismo, ¿no? Pues claro, Lamarck defendía que las especies cambian, Cuvier que son fijas. Entonces, aunque Cuvier ganó prestigio en su época, el tiempo le dio la razón a la idea general de cambio de Lamarck, no al mecanismo. Entonces, aquí hay mucha controversia con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, Cuvier está claro que tuvo bien en cuenta en difundir el método comparativo aplicado a fósiles, de la mano de Lamarck, por supuesto, que es su antecedente, a fin de cuentas, ¿no? Y demostró algo revolucionario para la época, que sí que es atribuible a Cuvier como tal, que es la extinción de las especies, ¿no, Guiomar? Sí, efectivamente, Manu. Cuvier introdujo la idea de que la historia de la Tierra ha estado marcada por extinciones repentinas, extinciones provocadas por grandes catástrofes naturales y seguidas de reemplazo de las faunas. Es lo que se conoce como catastrofismo. Defendía Cuvier que las especies eran fijas, como bien decías, y que tras esas catástrofes las faunas eran sustituidas sin que mediara ningún tipo de proceso de transformación evolutiva. Es una interpretación que luego, posteriormente, sería superada. Y, como bien decías, a diferencia de Lamarck, Cuvier era una figura enormemente influyente, en la ciencia europea de comienzos del XIX, y su catastrofismo fue crucial para demostrar también que la extinción es un hecho real. Gracias a los estudios de Cuvier, padre de la anatomía comparada, se pudo demostrar de manera rigurosa que algunas formas de vida habían desaparecido definitivamente. Y antes de Cuvier, muchos naturalistas pensaban que los fósiles correspondían simplemente a especies aún vivas en otras regiones. Y bueno, pues él demostró que no, que efectivamente esas especies se habían extinguido. Posteriormente, la ciencia ha demostrado que el catastrofismo de Cuvier no es rigurosamente cierto y esas tesis no explican por sí solas la diversidad de la vida y que deberían integrarse en una historia algo más amplia, ¿no?, de cambio evolutivo en la que van conviviendo episodios abruptos de extinción con procesos mucho más graduales de transformación biológica. Qué bien, mejor no lo has podido explicar. Vaya, ojalá hubiera tenido de profe en paleontología alguien como tú, de verdad que me ha quedado muy claro. Pero claro, si te fijas, aparte de toda esa contribución, no deja de tener trabajos centrados en la morfología. A mí me gusta mucho destacar su contribución porque le dio mucha importancia o puso de eje principal al sistema nervioso central y estableció 4 tipos morfológicos fundamentales: los vertebrados, los articulados, los moluscos, los radiados, ¿no? Tuvo mucha contribución tanto en anatomía, en morfología, por supuesto en evolución y paleontología, y esto pues claro, marcó el principio de importantes cuestiones, ¿no?, y conceptos que se estudian en anatomía a día de hoy, ¿no?, en medicina y en biología, como el concepto de homología, analogía, el principio de las conexiones y de economía, que bueno, que se abordan un poquito más en la asignatura de Historia de la Ciencia y en cualquier otra asignatura de este estilo, ¿no? Así pues, claro, nos enseñó a leer la historia de la vida de los cuerpos mismos, ¿no?, reconociendo eso, los patrones de adaptación, de extinción y por supuesto todo ello basado en un fósil, porque no sé si sabías, pero leyendo sobre Georges Cuvier comentan, ¿no?, que tenía una capacidad casi sobrenatural para la anatomía comparada porque podía reconstruir un animal entero a partir de un solo hueso, ¿no? No sé qué te parece, pero a mí me parece sorprendente. Sí, efectivamente, es la base de la anatomía comparada y Cuvier lo consideramos como el padre, ¿no?, de esta disciplina. Él nos mostró que cada estructura cuenta una historia al final de adaptación y de supervivencia. Y se solía decir, como comentabas, Manu, que con un solo hueso podía revelar todo un animal, porque los organismos, cualquier tipo de estructura, nada está ahí por azar. Cuvier, a partir de un diente, por ejemplo, de un fragmento de mandíbula, era capaz de deducir qué comía ese animal.
cómo se movía o en qué tipo de entorno vivía un organismo ya extinguido, por ejemplo. Es algo que los paleontólogos hacemos hoy en día y parece algo muy, muy común, ¿no? Pero Cuvier fue el primero que desarrolló esta forma de trabajar. Y estudiar los huesos, así como lo hizo Cuvier, se convirtió también en una manera de leer el pasado. Imagina que los fósiles dejaron en ese momento de ser simples curiosidades, objetos curiosos, y pasaron a ser pruebas concretas y verificables de alguna manera para reconstruir la historia de la vida. Cierto es, totalmente. De hecho, hay una curiosidad que la vamos a destacar porque a mí me impactó. Cierto es que esta capacidad suya fue muy famosa en la época en la que él vivió, que era en la Francia de Napoleón, y la Academia Francesa continuamente lo ponían a prueba y casi siempre acertaba con respecto a eso, ¿no? Le daban huesos de determinados animales y demás y él siempre acertaba, ¿no? Entonces, gracias a eso tuvo lo que a día de hoy se conoce como viral, ¿no? Se hizo un influencer de la época y se convirtió en una figura política influyente, ¿no? Además de científico, y algo que, bueno, quizás es poco común hoy, ¿no? Y eso, pues bueno, nos da que reflexionar, ¿no? De la unión entre la ciencia y lo político, ¿no? Porque desde la parte más científica se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Ahí lanzamos esa idea. Bueno, si te parece, vamos a pasar a nuestro siguiente exponente que queremos destacar, y ahí yo sé, Guiomar, que seguramente serás muy experta del tema, que es Charles Lyell, y nos habla del uniformismo geológico, ¿no? Claro, centrándonos de nuevo en la biología del siglo XIX, necesitábamos, en cierto modo, un marco temporal adecuado, ¿no? Y Charles Lyell, con su geología la constitución de la ciencia como tal, que tú lo vas a contar mucho mejor que yo, pues nos ofreció ese tiempo profundo, y su teoría más del uniformismo demostraba pues que los procesos actuales, como la erosión, la sedimentación y demás procesos geológicos, operaron igual durante millones de años, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta, igual que su nacimiento fue en el 1797 y su muerte en el 1875, pues esto rompió muchos moldes de la época, ¿no, Guiomar? Sí, claro, Lyell es otro de esos grandes científicos, ¿no? Esos monstruos de la ciencia, que mostró que la Tierra poseía una antigüedad suficiente como para permitir cambios graduales en la vida, ¿no? Al defender que los mismos procesos geológicos que observábamos hoy día en el presente habían actuado de forma continua a lo largo de enormes escalas de tiempo, es lo que conocemos como actualismo, y se resume en su famosa frase: el presente es la clave del pasado, o la llave del pasado también se puede traducir, pues proporcionó al final el marco temporal que era imprescindible para pensar la transformación gradual de los seres vivos. Daba margen de tiempo para todo ello. De hecho, el libro de cabecera de Darwin durante su viaje en el Beagle fue Los principios de geología, de Lyell. Y pensemos que sin esa idea de tiempo profundo, la evolución por selección natural habría sido inconcebible, ¿no? Claro, totalmente. Ha dado en la clave, ¿no? De hecho, claro, su aporte entonces fue esencial para la evolución. Claro, quizás no tanto como un evento inmediato, sino como un proceso lento y acumulativo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Lyell la biología pudo conectarse con la geología. Por eso a día de hoy generalmente los currículums, ¿no?, de carrera científica van de la mano, ¿no? Y entendiendo, ¿no?, en cierto modo, que los cambios en el organismo y en el planeta pues, ocurren en paralelo, ¿no?, a lo largo de vastas eras de tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. También la separación que hacemos nosotros hoy en día de las ciencias, ¿no?, de las disciplinas, no deja de ser algo artificial, algo un poco arbitrario. La biología y la geología tienen que trabajarse de manera conjunta porque no se entienden una sin la otra. Al final son las ciencias del sistema Tierra. La vida es así porque la Tierra ha sido así, y al revés exactamente igual. Algo que a veces se nos olvida, ¿no? La Tierra sin vida, si no hubiera habido vida, sería completamente distinta, desde los minerales hasta muchos tipos de rocas, ¿no? Y bueno, el trabajo de Lyell sí que nos enseñó a pensar en escalas temporales que pueden superar a veces nuestra capacidad de percepción, y al mostrar que esos procesos geológicos que hoy observamos actuando muy lentamente por nuestro tiempo de vida, ¿no?, nuestra escala, han operado del mismo modo, de la misma manera, durante millones o miles de millones de años. Y esto hizo comprensible que pequeños cambios acumulados a lo largo del tiempo profundo puedan dar lugar a importantísimas transformaciones del planeta. Y bueno, pues esta nueva forma de pensar pues permitió concebir la historia natural como un proceso continuo, como un proceso lento, gradual, acumulativo y capaz de transformar las cosas sin tener que recurrir a explicaciones extraordinarias o divinas.
Cierto es, de hecho es que cambiar digamos, claro, imagino que fue un cambio de paradigma, ¿no? Cambiar esta concepción del tiempo, ¿no? A una escala de millones de años, miles de millones de años, ¿no? Entonces realmente, vaya, desde mi humilde punto de vista es complejo únicamente solo imaginarlo, ¿no? Pues si te parece, vamos a pasar al siguiente exponente, que yo creo que nuestra audiencia lo conocerá ya solo al menos de oídas, que es Charles Darwin y su selección natural, que es la teoría por antonomasia que digamos él expuso, ¿no?, al mundo. Y claro, todos estos avances, como muy bien has comentado, ¿no?, que ya Darwin contaba con el manuscrito de Lyell en el Beagle, ¿no?, en su viaje que hizo allá a las Galápagos, ¿no? Todos estos avances convergieron en lo que supuso los antecedentes de Charles Darwin, ¿no? Él propuso pues un mecanismo convincente para explicar el cambio de las especies, ¿no? Un poco heredado de Lamarck, porque Darwin fue posterior a Lamarck, que esto es importante destacarlo, ¿no? Y a partir de ahí pues constituyó su gran teoría de la selección natural. Digamos que su obra mostró que los organismos mejor adaptados a su entorno sobreviven, y son estos y no otros los que transmiten sus características, ¿no? Cierto es que, bueno, ya veremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 9 con Gregor Mendel, qué es esto de los mecanismos de transmisión de la heredabilidad, que es un paso más allá de Darwin, pero bueno, bastante es porque Darwin hizo una revolución a nivel de este punto de la evolución, ¿no? Entonces, Darwin nació en el 1809 y falleció en el 1882, así como dato. Y curioso es que no empezó como científico. Su familia quería que fuera médico y luego fue un clérigo anglicano. De hecho, él aceptó embarcarse en el Beagle casi como último recurso profesional, ¿vale? Y de alguna manera él también tenía mareos crónicos, o sea, como que el tema de navegar no lo llevaba muy bien, ¿no? Pero bueno, pasó gran parte de su vida adulta, en términos generales, esto es curioso, pero aparece en muchos manuscritos, enfermo, recluido en casa, ¿no? Pero eso, quizás la vida le llevó por ahí por algo, ¿no? Le ayudó a gestar pues una de esas ideas más revolucionarias de la historia de la evolución, ¿no, Guiomar? Sí, efectivamente. Darwin, como decíamos antes, profundamente influido por la obra de Lyell, nos enseñó también que la diversidad de la vida, esa diversidad tan enorme que no se terminaba de comprender, no era fruto del azar, ni fruto de intervenciones divinas o sobrenaturales, sino que era resultado de procesos naturales que pues, se podían observar y que además eran acumulativos. Una idea importantísima. Su teoría integró de una manera coherente evidencias procedentes tanto del registro fósil, de la geología y de la biología, de las ciencias de la vida, y ofreció por primera vez una explicación unificada del cambio evolutivo. Genial, totalmente. De hecho, Darwin mostró que la adaptación no es un proceso instantáneo, como tú muy bien has comentado, ¿no? El concepto de acumulativo, cierto es que a veces cuesta entenderlo, porque tú dices, bueno, sí, acumulación de qué, pero a medida de que lo medimos con caracteres, a veces se antoja un poco abstracto, ¿no? Pero bueno, de alguna manera cada generación contribuye a moldear la especie, ¿no? Y claro, eso impacta en la genética, pero claro, explicar todo esto sin tener en mente la genética cuesta, o al menos a mí me cuesta, no sé si te pasa a ti. Y claro, la selección natural actúa como un filtro y entonces de alguna manera conectamos la forma de cualquier parte del organismo a nivel morfológico, la función y la supervivencia del organismo, ¿no? Precisamente este proceso adaptativo va de la mano de que Darwin tardó más de 20 años en publicar su obra maestra, que es El origen de las especies, porque sabía que su teoría, pues bueno, chocaría con las creencias religiosas y científicas de su época. Claro, no fue un impulso, ¿no? Fue una idea madurada con una paciencia científica brutal, ¿no, Guiomar? Sí, efectivamente. Con Darwin, en definitiva, la vida dejó de entenderse como un catálogo de formas inmutables, de una diversidad infinita, como decíamos, y pasó a leerse como una historia en marcha. Un relato, al final, de poblaciones que iban cambiando, que se diversifican y que se van adaptando a lo largo de millones de años, en interacción constante, claro, con el entorno. Algo que sí que me gustaría destacar y no me gustaría olvidarle es que, curiosamente, Darwin no estuvo solo en esta intuición de cambio continuo, sino que Alfred Russel Wallace, en el sudeste asiático y de manera independiente, planteó una idea muy muy similar a la selección natural de Darwin. Y Darwin, al leer las cartas de Wallace que le enviaba, precipitó la publicación del origen de las especies, y con ello marcó un hito, ¿no? Un punto de no retorno una vez que se publicó ese libro.
Desde entonces, la diversidad de la vida ha dejado de ser un enigma para convertirse en una historia explicable a través de la variación, de la adaptación y siempre sin olvidar el tiempo profundo. Y la evolución así pasó a ser una especie de hilo conductor capaz de dar sentido a toda la biología. Qué bueno, Guiomar. Me ha encantado esa parte de la contribución porque, bueno, al final, claro, todos los intereses científicos, los coetáneos que tenemos, ¿no?, en las diferentes épocas, pues también marcan un poco el ritmo, ¿no? Sí, y es un poco injusto que normalmente o con frecuencia se olvide a Wallace cuando tienes un científico que tuvo un mérito descomunal. Pues nada, si te parece, vamos a hacer como esta reflexión conjunta. Te cedo el testigo y comienza tú con lo que nos quieras comentar. Bueno, por resumir lo que hemos estado hablando hoy, comentar que Lamarck fue el primero que nos enseñó a imaginar la vida en constante cambio, interaccionando siempre con el entorno, y con él la adaptación comenzó a entenderse como una fuerza que condicionaba de alguna forma la forma y la función de los órganos. Forma y función. Cuvier, por su parte, nos enseñó a leer que los huesos contaban una historia y nos enseñó también a aceptar por primera vez, con pruebas sólidas, que la extinción es un fenómeno real, un fenómeno observable y demostrable. Luego Lyell amplió radicalmente el horizonte temporal y nos enseñó a que los pequeños procesos, actuando de manera constante, pueden producir transformaciones enormes. Y luego finalmente Darwin y Wallace integraron esas ideas en un marco coherente y mostraron que la diversidad de la vida no es el resultado de actos puntuales ni de diseños fijos, sino que es un proceso natural en el que la variación y la selección natural actúan a lo largo del tiempo. Cierto es. Estos científicos, pues claro, no solo ampliaron nuestro conocimiento, sino que transformaron nuestra manera de mirar la vida. Sustituyeron la idea de inmovilidad por comprensión de, pues bueno, procesos dinámicos, el miedo a lo desconocido por curiosidad y la tradición un poco ciega, ¿no?, por la observación crítica y el razonamiento. En definitiva, juntos, estos pensadores que hemos estado comentando hoy nos enseñaron a ver la biología como una historia en construcción. Una historia que se escribe lentamente, donde el cambio no es una anomalía, sino que es la regla fundamental de la vida. En el fondo, Manu, el siglo XIX devolvió a la ciencia una intuición que era muy antigua, como ya había expresado Heráclito 2000 años antes, nada menos. En el Pantarrey todo fluye, todo cambia todo el tiempo. Cierto es. De hecho, no sé qué te parece, pero al final la herencia más valiosa de esta época es enseñarnos que, bueno, la naturaleza no es fija, ni inmutable, ni misteriosa, sino que es un proceso observable, comprensible, por supuesto, en la que se puede aplicar el método científico como llevamos ya aplicando, ¿no?, desde que apareció, y donde cada cambio, adaptación y extinción pues forma parte de un gran relato que podemos leer con paciencia, rigor y, por supuesto, desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Así que nada más, solo me queda decirte, Guiomar, que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio en concreto, por tu sabiduría, tu capacidad reflexiva, que nunca deja indiferente, cierto es, siempre aprendo contigo. Y bueno, y seré experta en muchas cosas, tanto de biología, geología, así como de historia. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Manu, y por tus palabras y deseando seguir aprendiendo. Genial. Pues si os parece, pasamos a la reflexión final, que dice así. Cuando miramos atrás y recorremos el camino de la biología del siglo XIX, no estamos solo repasando una sucesión de descubrimientos. Estamos observando el momento en que la humanidad aprendió a mirar la vida de otra manera. Lamarck nos enseñó a pensar la vida en cambio, a imaginar que los organismos se transforman y se adaptan al entorno, recordándonos que nada en la naturaleza es estático. Cuvier, por otro lado, nos mostró que los cuerpos guardan la historia de la vida, que cada hueso, cada órgano es un testimonio de adaptación, extinción y supervivencia. Lyell nos abrió la mente al tiempo profundo, revelando que los procesos geológicos y biológicos requieren millones de años para producir cambios significativos y que comprender la vida exige paciencia y perspectiva. Y Darwin nos enseñó que la diversidad y la adaptación no son azarosas, sino resultado de un proceso natural, observables y comprensibles mediante la selección natural. Juntos, estos científicos cambiaron algo más profundo que las teorías biológicas, cambiaron nuestra forma de pensar la vida. Rompieron con la idea de inmovilidad de las especies, con la tradición que veía a los organismos como fijos y eternos,
y abrieron el camino a una nueva actitud intelectual basada en la observación, la evidencia y la comprensión de procesos dinámicos. Así pues, la biología del siglo XIX no fue solo un cambio de ideas, fue un cambio de mirada. A partir de este cambio de mirada, el ser humano dejó de preguntarse únicamente qué organismos existen para empezar a preguntarse cómo cambian, por qué cambian y cómo podemos estudiar ese cambio. Y quizás esa sea su herencia más valiosa, recordarnos que la vida no es un conjunto de formas estáticas, sino un proceso en constante transformación. Que la ciencia no avanza por certezas absolutas, sino por preguntas profundas y observaciones detalladas, estableciendo la base de toda la biología moderna. Porque al final, entender la vida no significa poseerla ni dominarla, sino aprender a escucharla, a leer su historia y a maravillarse de su constante evolución. Pues muchas gracias por acompañarnos a toda la audiencia en este viaje, ¿no?, por la biología del siglo XIX. Y en el próximo episodio, que va a ser el capítulo 9, pues exploraremos cómo el estudio de los seres vivos, pues profundizaremos a nivel celular, genético, iremos a lo más microscópico, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos del descubrimiento del núcleo, de la teoría celular, las leyes de la herencia con Gregor Mendel, los avances en microbiología, hablaremos un poquito de Pasteur y, bueno, incluiremos también cuestiones que estén relacionadas con este mundo microscópico, ¿no? Así pues veremos cómo estas investigaciones transformaron nuestra comprensión de la vida y conectaron siglos de exploración científica. Así que nada, os animo a ello y muchísimas gracias por vuestra acogida. Un saludo.